Kita Eteri Maroetini. Con esto queremos decirles bienvenidas y bienvenidos a la sesión del día de hoy en lengua ayánica. ¿Sabes, Luis, que en el programa de hoy seguiremos hablando de la convivencia dentro y fuera de nuestros hogares? Sí, y tomamos en cuenta que no solo convivimos con personas de nuestra edad, sino también con adultos y adultos mayores que pueden vivir con nosotros en casa. Es cierto, Luis, convivimos con personas de diferentes generaciones y tenemos tantas formas distintas de relacionarnos con cada uno de ellos, ya que todos tenemos diferentes formas de ver la vida, por lo que es importante que reflexionemos al respecto. Por eso el tema de hoy es comunicación intergeneracional. Luis, me pregunto cuáles de las habilidades que hemos trabajado en los programas anteriores nos ayudará el día de hoy. Cada programa, Katy, siento que nuestras habilidades socioemocionales en general están recontra relacionadas una con la otra. Por ejemplo, para la sesión de hoy me parece muy importante que recordemos nuestros aprendizajes sobre empatía, porque es importante ponernos en el lugar de la otra persona, en especial cuando tienen edades diferentes a las nuestras. Así es, yo creo que también escuchar activamente a la persona con quien nos comunicamos nos permite no solo mantener una buena relación, sino aprender, porque aprendemos de todos los días. Bueno, ahora escuchemos a Edith, quien nos comparte su historia. Hola, soy Edith y tengo 12 años. Soy de Purímac. Quisiera comentarles mi experiencia sobre mis relaciones familiares en casa. En casa vivimos mi mamá, papá y mis hermanos menores de 7 y 3 años. Antes yo jugaba mucho con mi hermano de 7 años, pero ahora prefiero pasar más tiempo escuchando música y dibujando lo que me gusta. Por otro lado, me llevo muy bien con mi tía abuela Julia. A ella le gusta contar historias y cantar. Cuando vamos al río, se siente en unas rocas a peinar y trenzar su largo cabello gris. Cuando regresamos a casa, y quema en el fogón los cabellos caídos, porque, según me he explicado, tienen parte de nuestra alma y debemos cuidar de que no caigan en las manos incorrectas. Así que es como un ritual y yo, sin darme cuenta, he aprendido a hacerlo igual. Yo también le enseño cosas. Ella no terminó la escuela, pero ahora que estudiamos desde casa, escuchamos los programas de educación básica alternativa para adultos. Ella me pregunta las cosas que no entiende y yo con gusto le enseño, así como ella me enseña sus lindas historias. Igualmente en la escuela siempre teníamos los diálogos intergeneracionales con las y los adultos mayores de la comunidad, y en quechua nos enseñaban sus conocimientos ancestrales y nos aconsejaban, y luego compartíamos con ella y ellos algunos alimentos que llevábamos. Edith, me ha emocionado escuchar tu historia. Me has hecho recordar historias también. Ahora vamos a reflexionar a partir de tu historia sobre las interacciones que se realizan en la familia. ¿De qué forma se relaciona Edith con los integrantes de su familia? ¿Qué generaciones diferentes puedes identificar en la familia de Edith? ¿Conviven varias generaciones en tu casa? Yo también les quería contar algo. Recuerdo que cuando estaba en el colegio visitábamos las casas de reposo de adultos mayores y pasábamos con ellos algunos sábados conversando, escuchando historias, jugando juegos de mesa como ajedrez, damas o bingo. Recuerdo a una persona en particular. Su nombre era Ernesto. Tenía una historia tan interesante. En aquel entonces tenía 90 años y tenía una memoria prodigiosa. Recordaba tantos detalles. Siempre me dejaba impresionado.
Recuerdo que me contó que llegó de Cajamarca a Lima muy pequeño y comenzó una gran empresa trabajando como cartero desde que terminó el colegio. Y finalmente hacía encargos. Ese trabajo para él fue clave para entender cómo funcionaba la organización. Luego obtuvo un nuevo puesto y así sucesivamente llegó a tener cargos en la empresa y estudió administración mientras trabajaba. Luis, qué bonita historia. No sabía que tenías esta experiencia de voluntariado. Me parece sumamente interesante. Pues yo les cuento que fui a una presentación de cuentacuentos en la Casa de la Literatura Peruana en el centro de Lima. Acompañé a mi hermana y mis sobrinos. La función era parte del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuenteros, que es un voluntariado de personas adultas mayores que desean promover la lectura en niñas y niños. Y la buena noticia es que no han parado en la pandemia. Ahora están transmitiendo sus narraciones por internet para que sean utilizados como apoyo para las clases a distancia o en los hogares, a disposición de quien lo desee. Qué valioso aporte, Katy, me encanta. Has dado en el clavo porque muchas personas adultas mayores realizan voluntariado en nuestro país, en hospitales, orientando a los pacientes. Este programa que comentas, por ejemplo, entre otros. En realidad, el programa de hoy, dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria, es una reflexión respecto a cómo nos relacionamos con las personas con las que vivimos en nuestros hogares. Así es, Katy, como la mayoría de los programas, es mirar a veces desde otro ángulo nuestras prácticas cotidianas, porque en realidad todos los días son una nueva oportunidad de mejorar como personas y en nuestras relaciones interpersonales. Hoy hablaremos de las personas adultas mayores que pertenecen al ciclo de la vida de las personas que tienen de 60 años a más y reconocer sus específicas necesidades e intereses, así como formas de relacionarse. Así como cuando hablamos del ciclo de la vida de la adolescencia y señalábamos una serie de cambios físicos y emocionales que atravesamos. Luis, qué bueno que lo señalas. Así entendemos mejor esto de los ciclos de vida. Por ejemplo, nosotros, sus locutores, estamos en la adultez y también tenemos nuestras propias características, así como sus padres. Entonces, eso que llamamos generaciones se relaciona con los ciclos de vida que atravesamos y que marcan cambios en la forma como pensamos, sentimos y actuamos, sin dejar de lado nuestra esencia, ¿no? Sin dejar de lado quiénes somos. Otro tema importante es la comunicación intergeneracional, la cual se refiere a ese proceso en el que nos comunicamos con personas de distintos grupos de edades, primando a veces nuestras propias creencias, mitos, actitudes sobre el otro grupo, lo que podría afectar la comunicación, el bienestar e incluso sus derechos. Y la forma en que nos relacionamos también depende de nuestra cultura, donde vivamos, la experiencia que tengamos al respecto. Por ejemplo, desde que conocí al señor Ernesto que mencioné hace un rato, mi conocimiento y actitud respecto a las personas adultas mayores ha cambiado. Entonces, lo recomendable es conocer primero qué sienten y piensan las personas de los otros ciclos de vida, para entenderlos y encontrar formas de comunicarnos y relacionarnos adecuadamente. Por ejemplo, se me ocurre que con los niños y niñas podemos jugar cuando estemos de ánimo, porque en esta etapa hay muchas ganas de explorar y moverse. Cuando estamos con nuestras y nuestros amigos y amigas, podemos conversar de las cosas que nos sean más interesantes, como la música, entre otras cosas. Y con las personas adultas mayores, nuestra comunicación debe ser afectiva, cálida y respetuosa. Ellos tienen mucho que comunicarnos y enseñarnos de sus experiencias de vida. Hay iniciativas muy interesantes en algunas escuelas de zonas rurales y urbanas de diálogo intergeneracional. Es un espacio en que las y los sabios de la comunidad acuden a las escuelas como invitados para acercar la cultura ancestral y tradiciones, entre otros, a las y los jóvenes. Lo hacen con la finalidad de revalorar el legado cultural y que ciertas tradiciones no se pierdan con el paso de los años y aprender de las lecciones que brinda la experiencia de sus años. Esto es muy interesante porque estas tertulias intergeneracionales resultan
espacios reflexivos que apuntan a mejorar la convivencia en las escuelas y la comunidad. Con nuestros padres, tías y tíos y abuelos podemos ver películas, jugar juegos de mesa, cocinar, entre otras cosas que disfrutemos hacer, pero también aprovechemos para que nos cuenten de sus experiencias. Podemos recoger muy buenas lecciones, como las que hemos escuchado en el programa. Y Luis, y en muchas comunidades indígenas las decisiones se toman a partir de la consulta a las sabias y sabios de la comunidad, porque en estas culturas se entiende que ellos tienen mejor información por la experiencia de vida que poseen. Eso también ocurría en el antiguo Perú, donde los consejeros del Inca eran personas adultas mayores que podrían asesorarles mejor para dirigir su imperio, con mejores estrategias. De la misma forma, se conoce que algunas mujeres adultas mayores están relacionadas con la sabiduría de la medicina natural. Tenemos tanto que aprender y reconocer, en especial de nuestros abuelos y abuelas. Recuerden que todas y todos merecemos respeto. Tenemos una voz y una experiencia. Y mientras tengamos la confianza y la posibilidad de compartir, encontremos la mejor forma de comunicarnos y relacionarnos positivamente. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionarles que animen a aquellas personas mayores, en caso no concluyeran sus estudios, que aprovechen en seguir los programas radiales en Educación Básica Alternativa. Siempre hay tiempo para cumplir nuestras metas. Bien, después de reconocer la importancia de los adultos mayores en nuestras vidas, estamos motivados a seguir aprendiendo y compartiendo nuestras historias. Aprovechemos esa energía para desarrollar este nuevo proyecto. Así es, este proyecto consiste en volvernos escritoras y escritores. Vamos a escribir nuestro propio cuento, pero no lo haremos solas y solos. Contaremos con la ayuda de alguna persona adulta mayor para que nos brinde la información. Ojo, no los vamos a visitar. Para no ponerlos en riesgo, utilizaremos algún medio a distancia como el teléfono. Y para la suerte de quienes vivan con personas adultas mayores en casa, aprovechen para escuchar alguna historia y tomar nota. Utilizaremos la siguiente estructura. Primero, describiremos el escenario. ¿Cómo es el lugar donde ocurre la historia? ¿Quiénes son sus personajes? ¿Cómo se relacionan o qué hacen? Para ello, conversa con tu abuelito o abuelita para que te inspire con historias que conozca. Segundo, ¿qué sucede en la historia? A esto se le llama el nudo. Si ocurrió algún conflicto, una situación, un reto o tuvieron que tomar una decisión, en fin, hay muchas posibilidades. Tercero, el desenlace. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo termina la historia? Cuarto, escriban una lección que podemos recoger de la historia. Recuerden que puede ser cualquier historia que nos quiera contar de su propia vida, de sus ancestros, de algo que le contaron. Todo vale para recoger aprendizajes y establecer un diálogo intergeneracional. Hoy hablamos de los ciclos de vida, los cuales presentan singulares características que se relacionan con los cambios físicos y emocionales que atravesamos. Es decir, así cada etapa de vida tiene sus propias características y debemos conocerlas para relacionarnos mejor con todas las personas, comprendiendo cómo sienten, piensan y actúan de acuerdo con su edad. Y al relacionarnos y comunicarnos con personas de distintos grupos de edades o ciclos, estamos estableciendo la comunicación intergeneracional desde nuestras propias percepciones, creencias, mitos y actitudes frente a los demás, que podrían afectar la comunicación y la convivencia si no conocemos las características de cada ciclo de vida. Y la mejor manera de conocer cómo piensan y sienten las otras personas, en especial nuestros adultos mayores, es entablando un diálogo saludable, empático, respetuoso de las diferencias generacionales. A eso debemos apuntar y dialogar y convivir, escuchándonos, compartiendo, ayudándonos, porque de todas y todos aprendemos. Primero, la salud. ¡Chau! ¡Chau!